Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Sociedad Interamericana de Prensa condena al régimen de Daniel Ortega por violaciones a la libertad de prensa y por acoso a periodistas. Solicitar que el gobierno cumpla con la Constitución de Nicaragua, respetando en especial el artículo 30, que reconoce el derecho de los nicaragüenses a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, de forma oral, escrita o por cualquier otro medio. A través de una categórica resolución que fue consensuada en su reunión de medio año, el importante organismo cuestiona y llama la atención ante la trágica situación que enfrentan 66 comunicadores nicaragüenses que ante las amenazas del régimen se han visto obligados a abandonar su país en los últimos 12 meses. El deseo de la OEA, por lo menos de la mayoría y sobre todo del grupo de trabajo para Nicaragua, es que puedan encontrar una solución pronta, que no haya más persecuciones para aquellos que se quieren libremente expresar en la calle y que pronto encuentren una solución. Realmente estamos ocupados, no preocupados, sino trabajando para que eso pase. Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda ya completan 108 días encarcelados y el asesinato del reportero Ángel Gaona, un año después, permanece en la más completa impunidad. ¡Ángel! La represión no ha cesado, las graves violaciones de derechos humanos han estado más vigentes que nunca y el gobierno está muy cerrado al diálogo con organismos internacionales de derechos humanos y bajo esas condiciones claramente no hay mucha credibilidad a su oferta de diálogo con la sociedad civil. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Desde su exilio en Costa Rica, el director de la revista Confidencial y director del programa periodístico Esta Semana, Carlos Fernando Chamorro. Desde Miami, la activista de derechos humanos nicaragüense Cintia Álvarez y el ex preso político Alex Hernández hacen una reveladora radiografía de la situación que sufre la prensa y de la crisis social y política que enfrentan los nicaragüenses por cuenta de la represión y la restricción de libertades que de manera paulatina ha venido ejecutando Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en el país centroamericano. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, las acciones que lleva a cabo la Sociedad Interamericana de Prensa y que pretenden no solo visibilizar la grave situación que enfrentan los periodistas de Nicaragua, sino también la crisis social, política y económica que vive este país centroamericano. La noticia es crítica, la situación en Nicaragua. El director del canal de televisión 100% Noticias y su jefe de prensa, Lucía Pineda, completan 108 días privados ilegalmente de la libertad. Por ser periodistas críticos del régimen de Daniel Ortega, fueron acusados del delito de provocación y conspiración para cometer actos de terrorismo. El punto clave de esta noticia: el próximo 18 de abril se cumplirá un año desde que inició la etapa más fuerte de la represión del gobierno contra la prensa libre. Desde ese día y como consecuencia de las persecuciones, cerca de 66 periodistas independientes han sido obligados a abandonar el país. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha documentado 712 ataques contra el ejercicio libre del periodismo. Fiel al estilo chavista, el régimen de Daniel Ortega también utiliza la fuerza para amordazar a todo aquello que le sea crítico a su gestión. No solo silencia a opositores con medidas judiciales, a los estudiantes con represión y a la iglesia con medidas hostiles. La población que exige la libertad para los presos políticos. En la mira de este régimen también ha estado la prensa independiente, sobre todo en el último año, donde varios medios de comunicación han sido cerrados por orden de Ortega y más de 70 periodistas han tenido que salir del país perseguidos por el Ejecutivo. El objetivo es acallarnos, el objetivo es, pretenden matar ideas, pretenden acallar y cerrar un medio de comunicación. Aquí forzaron esta. Huyen del brazo hostil e implacable de un régimen que le declaró la guerra a quienes denuncian sus vejámenes, actos de corrupción y demás irregularidades.
les decimos, rectifiquen, cambien y que les ayuden a cambiar, y que puedan entonces ser parte propositiva en la construcción de la paz en nuestro país. Como el caso de Miguel Mora, quien cumple 108 días tras las rejas por ejercer su libre derecho a informar. Mora, director del clausurado canal 100% Noticias, había recibido el Premio a la Libertad de Prensa durante la edición número 74 de la Asamblea General de la CIP en Salta, a nombre del periodismo independiente de Nicaragua. A nosotros nos pueden cerrar, analizar, inventar juicios, encarcelar, incluso nos pueden matar, porque ya nos han matado a un compañero, nos pueden herir de bala, pero el compromiso del periodismo digno de Nicaragua es mantener la libertad de expresión y la libertad de prensa para que las demás libertades en Nicaragua puedan regresar. Y junto a él, Lucía Pineda, la única mujer periodista presa en el hemisferio occidental por ejercer su profesión, quien, según testimonios de parlamentarios europeos, ha sufrido un trato inhumano. Oración y que queremos pues siempre la libertad, ya, porque aquí no somos delincuentes. Sin embargo, una situación más grave han sufrido otros comunicadores nicaragüenses en medio de su ejercicio periodístico. Es el caso de Ángel Gaona, quien fue asesinado en momentos en que transmitía en vivo las protestas antigubernamentales. Se van totalmente destruidas. Todo, diablo. ¡Ángel! ¡Ángel! Recientemente, la Sociedad Interamericana de Prensa envió una dura resolución sobre Nicaragua a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y al secretario de la OEA, Luis Almagro, en la que exige a Ortega y a la primera dama, Rosario Murillo, la inmediata liberación de los comunicadores, así como la procuración de justicia por el caso de Ángel Gaona. Nunca hubo miedo y seguimos firmes. Los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter. Pueden opinar con el hashtag numeral La Noche Crisis Nicaragua. Numeral La Noche Crisis Nicaragua. Vamos inmediatamente con los protagonistas de esta noticia. Voy a San José de Costa Rica, a Centroamérica, con Carlos Fernando Chamorro. Él es director de la revista Confidencial y director del programa periodístico Esta Semana, uno de los periodistas censurados y que en este momento se encuentra en el exilio por persecución del régimen de Daniel Ortega. Señor Chamorro, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Gracias, Jefferson. Estamos nosotros aquí en Costa Rica haciendo periodismo en Nicaragua desde este país. Nuestro medio de comunicación sigue documentando la resistencia, denunciando las atrocidades del régimen y sobre todo demandando la liberación de nuestros colegas periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao. Carlos, está con nosotros en Miami, Florida, Cintia Álvarez, es activista de derechos humanos, nicaragüense también, y exagregada cultural de la Embajada de Nicaragua en México. Bienvenida al programa La Noche. Gracias, muchas gracias, Jefferson. Aquí pues tratando de siempre de apoyar a nuestra comunidad desde el exilio. Soy una exiliada desde los años 80 y seguimos hasta el día de hoy. En estos últimos 11 años, ¿no?, haciendo resistencia una vez más a este señor José Daniel Ortega y su señora esposa, que han destrozado a nuestra sociedad, a nuestro país. Y bueno, lo más importante ya en este momento, a punto de cumplir un año de esta crisis horrible que vive la región, pues es la demanda del 100% de los presos. De la etapa más cruel de lo que ha sido esta represión de Daniel Ortega. Voy a comenzar con Carlos Fernando Chamorro en Costa Rica. Carlos Fernando, el próximo 18 de abril se cumple un año desde el momento en el que se dio la represión más fuerte, quizás la cara más cruel de lo que han sido los años en el mandato que completa Daniel Ortega en Nicaragua. Me gustaría, Carlos Fernando, que usted le escribiera a nuestros televidentes cuál es la situación de derechos humanos en ese país centroamericano. Bueno, en este momento Nicaragua vive bajo un estado de sitio de facto. Quiero decir que están suspendidos los derechos constitucionales de reunión,
la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de movilización. El régimen ha convertido en un delito el que los ciudadanos puedan salir en los espacios públicos a ondear la bandera nacional o que los presos puedan cantar el himno nacional. Eso, en mi opinión, es una derrota del régimen. Un gobierno como el de Daniel Ortega no puede pretender seguir ni llegar al 2021 manteniéndose únicamente por el terror. Hay dos periodistas, como se ha hablado esta noche, Miguel Mora y Lucía Pinedo Urbao, a quienes han sido criminalizados por el derecho y el deber de hacer periodismo. Eso también es una derrota del régimen. Ortega no ha podido doblegar a los presos políticos, no ha podido doblegar a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pinedo Urbao, que hoy son un símbolo de resistencia y de libertad en todo el continente americano. Y esa es la mayor derrota moral y política que tiene este régimen. Es parte de su fracaso, porque los periodistas ahí están intactos, con su moral intacta, igual que los que estamos en el exilio y los que están trabajando en Nicaragua. Carlos, desde el pasado 27 de febrero, Alianza Cívica participa de una serie de acercamientos con el régimen de Daniel Ortega. Alianza Cívica es una agrupación de partidos de oposición y de sectores que defienden el restablecimiento de la democracia al interior de Nicaragua. ¿Estos diálogos, estos acercamientos han generado algún tipo de resultado? Mire, este es el segundo diálogo nacional que se produce en Nicaragua. Terminó el miércoles pasado y fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque no logró los objetivos primordiales, que era resolver la demanda de democratización y justicia. Y fracasó no por culpa de la Alianza Cívica, sino porque Daniel Ortega y Rosario Murillo están atrincherados en el poder y en la represión, y se rehúsan a que se discuta una reforma constitucional y una reforma electoral para recortar su periodo de gobierno e ir a elecciones anticipadas. Nicaragua está buscando un cambio pacífico, legal y constitucional. Para eso hay que limpiar el sistema electoral corrupto e ir a elecciones anticipadas. Y en segundo lugar, hay que restablecer la verdad y la justicia después del peor baño de sangre en la historia nacional. Hay más de 327 asesinados. Todos estos casos están en la impunidad. La negociación terminó el miércoles sin ningún acuerdo sobre estos temas. Hay acuerdos parciales sobre el compromiso del régimen de liberar a todos los presos políticos. En este momento hay todavía más de 500 presos y hay por lo menos 200 que han sido excarcelados, pero están casa por cárcel. Entre los presos están los periodistas. Los periodistas ni siquiera han sido juzgados, por lo tanto, debieron haber sido liberados totalmente de manera inmediata, pero siguen presos por un acto de venganza política del régimen. Cintia, ahí usted escucha a Carlos Fernando Chamorro, la visión que él tiene sobre lo que está sucediendo en Nicaragua. Quiero conocer su opinión también. Cintia, ¿usted cree que estos diálogos van a generar algún tipo de resultado fáctico para que se restablezca la democracia al interior de Nicaragua? ¿O por el contrario es una estrategia de Daniel Ortega para ganar tiempo? Sí, yo definitivamente creo que es la segunda opción, creo que es una estrategia de Daniel Ortega para ganar tiempo. También sucedió con el primer diálogo, que efectivamente fue otro fracaso. Se le invitó a la población que estaba haciendo resistencia en los tranques a que desmontaran los tranques porque Daniel Ortega iba a dialogar de forma pacífica. Ocurrió todo lo contrario, fue un baño de sangre terrible, fueron casa por casa a secuestrar y a asesinar gente. Por lo tanto, un fracaso. Vino un segundo diálogo donde ya prácticamente toda la población contra de ese diálogo. Sabemos que con un criminal de lesa humanidad no puede haber ningún respeto, ni hay ningún tipo de diálogo, ni mucho menos él va a respetar ningún pacto ni ninguna negociación, porque simple y sencillamente desde que nació Daniel Ortega es un violador. Es un violador de derechos humanos, es un asesino y es un criminal de lesa humanidad. Y con esa gente no existe un diálogo. Simple y sencillamente no hay coherencia de ir a un diálogo con él. El pueblo lo que quiere es justicia y es a lo que y por eso no va a haber ningún tipo de negocio con él, porque sin justicia no vamos a tener paz y esto no va a parar, la resistencia va a continuar. Carlos Fernando Chamorro, ¿usted qué opina? ¿Es esa una estrategia de Daniel Ortega
para ganar tiempo y para postergar esas predecibles sanciones económicas que muy seguramente va a recibir su gobierno si persiste no solamente en las violaciones a los derechos humanos, sino también en incumplir su palabra. Él dijo que en 90 días iba a avanzar hacia la liberación de todos los presos políticos, dijo que en 90 días iba a restablecer los derechos políticos de los ciudadanos, el derecho a reunirse, y hasta este momento ha incumplido. Yo creo que sí, Ortega está jugando a estirar el tiempo, a promover tácticas dilatorias. Las sanciones que usted mencionaba ya existen, ya se han aplicado algunas y hay otras que están en curso porque, bueno, se está burlando del pueblo de Nicaragua y también de los convenios internacionales que el Estado de Nicaragua ha adquirido de respeto a los derechos humanos y de respeto a la democracia. Sin embargo, yo creo, contrario a lo que decía Cintia, de que tarde o temprano tiene que llegarse a una salida política y solo puede ser negociada. No hay otra forma. Esto no es una revolución armada. Aquí no está en juego un plan para derrocar al gobierno como se hizo en 1979 contra la otra dictadura de Somoza. ¿Cómo se llega a esa negociación? Se llega sobre la base de la presión, máxima presión nacional e internacional. Ortega se comprometió a liberar a los presos. Todos tienen que salir y los presos son los líderes políticos de la protesta cívica. No pueden los presos salir a las casas, los presos van a salir a las calles a seguir liderando esta protesta. Y por el otro lado, la comunidad internacional no puede seguir esperando a ver qué pasa con el diálogo. Yo creo que tienen que ejercer máxima presión. Quiero decir, Ortega no va a negociar por las buenas. No es un asunto de que si tiene o no tiene voluntad política o buena fe. Simplemente él no quiere ceder el poder. Solo va a ceder el poder y aceptar esa negociación cuando esté confrontado con una máxima presión nacional e internacional. Una fallida reforma al sistema de pensiones fue el detonante del alzamiento popular que comenzó en abril de 2018 en las calles de Nicaragua. El clamor de la protesta social terminó siendo uno solo: la renuncia de Daniel Ortega. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Pero la represión fue la respuesta del cuestionado mandatario. Antes que ceder a las exigencias pacíficas para que abandonara el poder, el mandatario optó por acentuar su autoritarismo. Los vendepatrias de ayer, que son los mismos vendepatrias de hoy, los mismos. Los resultados del violento cerco a las movilizaciones son fiel reflejo de la mano dura con la que Ortega tiene agonizando los principios y libertades democráticas en suelo nicaragüense. Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde que comenzaron las marchas antigubernamentales, 325 personas han perdido la vida en medio de las acciones represivas. Otras organizaciones calculan que la cifra de víctimas fatales supera las 560, pero el régimen solo reconoce 199. A este trágico balance hay que sumar al menos 800 detenciones arbitrarias de manifestantes, según estimaciones de organismos defensores de derechos humanos. Sin embargo, para el régimen son menos de la mitad de esa cifra los presos políticos. ¡El pueblo no se rinde! ¡Exige justicia! Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, alegan que las movilizaciones han sido, según ellos, un intento de golpe de Estado. Golpistas asesinos que vinieron a romper la tranquilidad de un pueblo. Ortega no solo selló su talante autoritario al criminalizar el derecho a la libertad de reunión pacífica, también arreció en su represión contra la prensa independiente con amedrentamientos y encarcelamiento de periodistas. Pese a los diálogos entre el régimen y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne a fuerzas políticas opositoras, las opciones de una salida definitiva a la crisis no están claras. Si los golpistas quieren llegar al gobierno, bueno, que busquen el voto del pueblo.
Ortega sigue aferrado al poder, no cede a la pretensión de adelantar las elecciones y la oposición sigue a la espera de la libertad plena de todos los presos políticos. El régimen puso recientemente bajo arresto domiciliario a un grupo de 50 disidentes acusados de supuestos delitos contra el orden público. Tienen que saberlo. Todo el que atenta o intenta detener esta inmensa floración que hay en nuestra patria deben saber que es imposible detenerlo. Volvemos a Miami, en los Estados Unidos, con Cintia Álvarez, activista de derechos humanos. Cintia, Daniel Ortega fue uno de los principales aliados de Hugo Chávez en la región. ¿Usted cree que en este momento Daniel Ortega está calcando la estrategia para mantenerse en el poder? ¿Está calcando esos mismos métodos que ha venido utilizando el régimen chavista para mantenerse gobernando pese a las acciones de la oposición y pese a las presiones de la comunidad internacional? Sí, definitivamente. Él es un dictador y es una persona que tiene puesto todo su empeño en gobernar eternamente, y después de él, su mujer, y después los hijos. Y bueno, la historia de nunca acabar de Nicaragua, ¿no? Siempre hemos estado bajo el yugo de gente que se quiere entronar en el poder y que quieren alimentarse toda la vida del erario público. Ese es un gran problema que tenemos en Nicaragua. Sí se quiere entronar, sí ha venido hicieron lo mismo. En realidad el gobierno de Chávez, el gobierno de Ortega actual, pues es un modelo de gobierno que viene de Cuba, y bueno, se repiten los esquemas, se repiten los cambios de las leyes, la violación a las leyes, los cambios a la Constitución, la perpetuidad. Es un esquema igual, se copian los patrones. Y bueno, me parece que en Nicaragua podemos salir un poco más rápido del conflicto porque somos un país pequeño. Cuando llegan estos gobiernos a países, estas tiranías a países más grandes, es mucho más complejo el problema. Me parece que es más difícil de sacarlos, ¿no? Ellos se infiltran. Actualmente ya hay denuncias enormes de secuestrados, personas secuestradas, extranjeros que fueron torturados en Nicaragua, como el caso de este chiquito Marcos Novoa, sí, que fue secuestrado, lo secuestraron saliendo de la embajada de Estados Unidos, y él hace unos días denunció aquí en Miami ante Álvaro Leiva, el de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos también, que fueron cubanos quienes lo torturaron, quienes están en el país haciendo y deshaciendo todo este tipo de violencia y tortura que está ocurriendo, ¿no? Sí. Entonces es una situación bien complicada, bien compleja. La gente no quiere en lo interno del país. Sí, le quería decir, Cintia, que esa misma influencia de regímenes como el cubano y venezolano ha sido ampliamente denunciada también por algunos periodistas al interior de Nicaragua. Carlos Fernando Chamorro, ¿usted qué opinión tiene sobre este particular? En Venezuela los diálogos tampoco han dado ningún tipo de resultados. ¿Usted cree que se está calcando esa misma estrategia en Nicaragua? Mira, hay una alianza clara de lo que queda del ALBA. Y lo que queda del ALBA es Venezuela, Cuba y Nicaragua. El ALBA alimentó al régimen de Ortega con más de 4.500 millones de dólares que fueron desviados a través de canales privados, sin ninguna clase de rendición de cuentas. Ese fue uno de los actos de corrupción más escandalosos de la historia de Nicaragua. Nosotros como periodistas investigamos eso en muchas ocasiones. Eso ya terminó. Es decir, Ortega no depende ya económicamente de Venezuela como Cuba sí depende de Venezuela, pero es un cliente político. Y yo creo que las acciones de Ortega hoy corresponden a esa alianza. Hay una distribución de roles. Si Maduro no cede, Ortega no va a ceder. Ortega tiene algunas diferencias con Castro y con Maduro, y es que ha sido históricamente más pragmático. De hecho, él gobernó un régimen que no era un régimen socialista, ni mucho menos, era un régimen neoliberal, capitalista, en una alianza con los grandes capitales de Nicaragua. Pero ese pragmatismo de Ortega, que en algún momento le llevó aparentemente a hacerle promesas a Estados Unidos de que iba a adelantar las elecciones, está subordinado y está sometido a esa alianza. Él se está viendo en el espejo de lo que pasa en Venezuela, y el ejército de Nicaragua también se ve en ese espejo.
si la Fuerza Armada Bolivariana se va a hundir con Maduro, se va a dividir o va a contribuir a la democracia. De manera que sí hay una alianza, y es una alianza muy, muy cerrada, donde todos los pasos que da Ortega tienen que ser consultados y avalados por sus socios, pues, que son el gobierno de Cuba y el gobierno de Venezuela. Carlos, muchas gracias. Carlos, sí. para finalizar, porque sé que tiene poco tiempo, o sea, lo que usted me quiere decir es que el desenlace que se dé en Venezuela, en esa lucha que dan los sectores demócratas por recuperar sus libertades al interior del país bolivariano, ¿ese resultado también va a ser un espejo para los militares nicaragüenses de lo que suceda en Venezuela? ¿Tendrá algún tipo de impacto en la realidad que enfrenta Nicaragua? Definitivamente es un espejo para el ejército de Nicaragua. Segundo, no es que haya una relación de un efecto dominó automático, mecánico. Mira, Nicaragua no necesita que pase nada en Venezuela para cambiar el sistema. Lo que necesitamos es que se liberen a los presos políticos, lo que necesitamos es que se restituya la libertad pública de poder marchar y de poder protestar. Ortega no puede gobernar Nicaragua con el pueblo en las calles. Es decir, y si él restituye esos derechos, esto va a cambiar. Obviamente el ejército de Nicaragua sí se está viendo en el espejo de Venezuela, porque es un factor crucial, es un factor importante a la hora de decidir qué hacer en una situación límite. Cuando yo hablo de una situación límite, estoy hablando de un momento de colapso de la economía, y vamos, ahí hay otra diferencia. La economía de Nicaragua no es una economía estatal basada en el petróleo como la de Venezuela, es una economía privada, donde se corre el riesgo de que quiebren los bancos privados, donde se corre el riesgo de que no haya financiamiento para el ciclo agrícola. En circunstancias como esa puede estallar una nueva ola de protestas como la del 18 de abril, ahora también protestas económicas y protestas sociales, y en circunstancias como esa el ejército de Nicaragua tendrá que decidir si realmente se convierte en un factor de estabilidad en el país o si se convierte en un actor, digamos, de la masacre y la represión. Ojalá no sea lo segundo, y sí creo que se están viendo en el espejo de Venezuela. Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense en el exilio, director de la revista Confidencial, director del programa periodístico Esta Semana. Ambos medios fueron censurados al interior de Nicaragua y en ese momento son emitidos a través de YouTube con una amplia audiencia, especialmente en Nicaragua. Carlos, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Gracias, estamos a la orden. Buenas noches. La represión de regímenes como el de Venezuela y Nicaragua contra la prensa independiente hace que los reporteros vivan uno de los momentos más difíciles en su labor de informar. Esa bien podría ser una de las conclusiones que dejó la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, Colombia. Periodistas nicaragüenses que han sido asediados por Daniel Ortega hicieron una radiografía de la dramática situación que enfrenta la prensa en su país, donde más de 70 comunicadores han tenido que salir de Nicaragua y buscar exilio en otros países. Estamos aquí porque queremos, antes que nada, denunciar la situación en que estamos viviendo, donde, como decía Douglas, necesitamos justicia para más de 300 presos asesinados, incluyendo un periodista. La liberación de más de 700 presos políticos, incluyendo 2 periodistas. Necesitamos que se nos devuelvan nuestras garantías y derechos constitucionales para que centenares de exiliados puedan regresar al país, 70 de ellos periodistas, entre estos Carlos Fernando, se les devuelvan sus medios de comunicación y podamos tener democracia en Nicaragua. En ese momento, los comunicadores nicaragüenses denunciaron que los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda cumplieron más de 100 días en la cárcel, en lo que calificaron como una evidente violación a los derechos humanos. Llevamos 11 meses y medio de una crisis donde el régimen ha reprimido violentamente, ha matado a más de 300 personas en cuestión de meses. Hay más de 600 presos políticos, incluidos 2 periodistas, Miguel Mora y Lucía Pineda. Precisamente hoy cumplen 100 días de estar en prisión. El panel estuvo integrado por el reconocido periodista Douglas Carcache de El Nuevo Diario de Nicaragua, Cristiana Chamorro de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Carlos Fernando Chamorro, director de la revista Confidencial y 2 espacios más en la web.
Este último a quien le fue allanada la revista Confidencial y le fueron hurtados sus equipos por orden del régimen de Ortega. Necesitamos liberarnos de una dictadura de dos cabezas, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que, como dijo el grupo interdisciplinario de expertos internacionales, han cometido crímenes de lesa humanidad jamás visto en décadas. Al término de la reunión, la CIP aprobó una resolución sobre el difícil momento que atraviesa Nicaragua en materia de libertad de prensa y condenó al régimen de Daniel Ortega por persecución al periodismo independiente. Exigir al gobierno del presidente Daniel Ortega y a la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo que libere de inmediato a los periodistas Lucía Pineda Ubao y Miguel Mora Barberena y a los más de 600 presos políticos que fueron encarcelados por ejercer su derecho a protestar cívicamente. El informe sobre Nicaragua presentado en Cartagena detalló que desde abril del 2018 se han registrado más de 700 casos de violencia contra el ejercicio del periodismo. La resolución exige que Daniel Ortega cumpla con la Constitución, en especial el artículo 30, que reconoce el derecho de los nicaragüenses a expresar libremente su pensamiento. Volvemos a los Estados Unidos con Cintia Álvarez, exiliada política también. Cintia, una afirmación que hizo Cristiana Chamorro en el marco de la reunión de medio tiempo de la Sociedad Interamericana de Prensa que tuvo lugar en la ciudad de Cartagena. Ella aseguraba que en ese momento Daniel Ortega se debate entre el poder y la muerte, que no tiene otra opción. ¿Usted cree que realmente Daniel Ortega está dispuesto a salir del poder, está dispuesto a convocar unas elecciones como lo piden diferentes sectores demócratas al interior de Managua? No, yo no creo que él quiera dejar el poder. Yo no creo que él quiera dejar el poder. Más bien yo creo que están pensando una forma maquiavélica de dejar un sandinismo sin Ortega en Nicaragua. Me parece que esa es la tendencia que hay. Hay mucha gente que trabajó con él, no solo en estos últimos 11 años, sino en los años anteriores, justamente personas que descalabraron Nicaragua y que la pusieron patas arriba, y hoy por hoy están trabajando arduamente en hacerle un colchón a la medida al dictador, ¿no? Entonces, en realidad, yo pienso que esas son las intenciones que él tiene, ¿no? Si no puedo quedar gobernando, porque ya la presión internacional, porque el pueblo me están ya acosando, pero no quiero entregar ni el dinero que me robé, ni el poder, entonces voy a seguir utilizando mis testaferros para que me hagan un colchón a mi medida, suavecito, en donde yo solo salga del poder con mi familia a todo dar, con todo el dinero que me robé durante 40 años, no me toquen, no me hagan nada, y si me muero, que quede protegida mi familia también. Y bueno, en realidad el pueblo de Nicaragua no quiere eso. Yo siempre sigo diciendo que Nicaragua lo que está exigiendo es justicia, y sin justicia no vamos a llegar ni a unas elecciones, ni este señor va a ceder el poder. Todo este trabajo de la Alianza Cívica, personalmente, yo me sumo a la fracción de los nicaragüenses que no estamos de acuerdo en más negociaciones y en más diálogo. Como hace rato decía Carlos Fernando que sí, definitivamente necesitamos llegar a acuerdos para que Nicaragua salga de la crisis. Sí, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que el acuerdo debe de ser el pueblo de Nicaragua con la comunidad internacional para que nos ayuden a salir de esto, porque en realidad todas las partes que hoy por hoy están involucradas y que están hablando con el dictador, sí, están con el dictador, no están con el pueblo, porque simple y sencillamente el pueblo no quiere diálogo con el dictador. El hombre no respeta nada. El hombre violó hasta su propia hijastra. El hombre es un desastre. Toda esa cúpula, mire, cuando estuvo la comunidad internacional, la comunidad europea en Nicaragua, la misma comunidad europea dijo: Nicaragua es el lugar donde están concentrados todos los terroristas de América Latina y del mundo. Hay más que en Medio Oriente. Cuando yo escuché esas declaraciones de la Comunidad Europea, me quedé sorprendida y dije, han creado una horda de delincuentes en todo el país que en realidad, por mucho que se estén creando organizaciones aquí y allá, otra cosa, las cifras que se manejan de presos, la CPDH tiene la Asociación Nicaragüense
tiene otra cifra. Cintia. Las asociaciones nicaragüenses que no pertenecen a los derechos humanos, ¿sí? Sí, no, le quería hacer una precisión sobre el número de presos políticos. Estamos hablando de cerca de 800 según las asociaciones defensoras de derechos humanos. Cintia, el tiempo se me ha agotado. En este momento me está acompañando también Alex Hernández desde Managua, Nicaragua. Quiero agradecerle, Cintia Álvarez, por habernos acompañado desde Miami, Florida, con este análisis sobre la situación que enfrenta Nicaragua y por supuesto, haciendo un aporte a lo que hemos querido presentar hoy. Un análisis de todo lo que sucede alrededor de la libertad de prensa en este país centroamericano. Muchas gracias. Te agradezco. Vamos inmediatamente con Alex Hernández, uno de los protagonistas de esta noticia. Nos acompaña en Managua, Nicaragua, está en el epicentro de esta noticia. Él fue preso político, fue detenido el 23 de septiembre del año 2018 y liberado el 1 de marzo de este año. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por el espacio. Alex, muchas gracias por atendernos. Me gustaría que usted le describiera a nuestros televidentes en todo el continente americano y en el resto del mundo cuál es la situación que en este momento viven al interior de las cárceles esos 800 presos políticos que, según organizaciones de derechos humanos, en este momento hay en Nicaragua. Bien, la cifra es la más aproximada que se encuentra. Solamente donde yo me encontraba estaba con 160 personas y igual cantidad al otro lado. Estamos hablando de más de 300 varones solamente en un lugar. Las condiciones en las que nos encontramos pues son las más duras en las que se puede imaginar estar una persona que jamás ha cometido algún delito, porque el 100% de todos los que estamos detenidos ahí nunca habíamos estado presos siquiera. Y fuimos tomados de las calles, de nuestras casas, en mi caso, por paramilitares, no por policías, y fuimos sometidos a toda clase de agresiones físicas y verbales, hasta psicológicas, con el fin de querer pues hacer caer a la gente, pero no lo consiguieron. Muchos compañeros míos, incluso antes de que yo cayera detenido, pues habían sido objeto de cualquier cantidad de violencia, tanto de golpes como de ya violaciones, tanto como de invasiones a sus cuerpos con objetos como AKs o cosas así, mujeres que habían sido torturadas y amenazadas de ser violadas sexualmente. También tenemos casos de violencia hacia los miembros de la comunidad LGBTIQ, que son muchos que han sido destinados y confinados a estar en espacios en el que ellos no se sienten bien. Entonces las situaciones son muchas, situaciones de incomunicación, situaciones de violencia, situaciones de daños, situaciones de incluso que se nos invadía donde nos encontrábamos y se nos llevaban las cosas, nos dejaban sin comer, sin energía, sin luz. O sea, cualquier cantidad de anomalías que usted se pueda imaginar es lo que nosotros pasamos y vivimos en esa celda del régimen. Alex, permítame que hasta ahora también está con nosotros Alejandra Centeno. Ella es vocera de la Coordinadora Universitaria de Nicaragua, también es integrante de la organización Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Alejandra, bienvenida al programa La Noche y me gustaría que usted nos hiciera una descripción de la situación que enfrentan los presos políticos. Desde Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, habían llegado a un acuerdo con el presidente Daniel Ortega para que él dejara en libertad a esos cerca de 800 presos políticos que tiene Nicaragua y hasta el día de hoy el gobierno no ha cumplido. Sí, primeramente agradecer mucho la invitación. El mandato del equipo negociador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia es claro. Desde que se inició el proceso de diálogo nacional el 27 de febrero, tenemos 3 temas fundamentales: la liberación de los presos políticos, como bien ya lo dijiste, y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías establecidas por la Constitución política. Luego tenemos el tema de las reformas electorales que pretenden garantizar elecciones justas, libres y transparentes, y el tema de la justicia. Tras 33 días de diálogo en la negociación, se llegaron a 2 acuerdos. El primero, que tiene que ver con la liberación de nuestros compañeros presos políticos, y el segundo, con un marco de respeto y de garantía a los derechos y libertades individuales que contempladas en la Constitución.
debido a que no ha habido un cumplimiento a estos acuerdos, debido a que se venció el plazo que se había establecido para el proceso y debido a que no encontramos consenso, ¿no?, ni acuerdos en temas tan fundamentales para el proceso como el tema de justicia y de democracia, la Mesa de Diálogo Nacional se suspendió y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia asumió el rol de dar seguimiento al cumplimiento y a la implementación de los acuerdos que ya tenemos, como es el caso de la liberación de los presos políticos, un acuerdo en el que se incorporó la participación de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, que desde su enfoque humanitario garantizará las condiciones de cancelación de las personas que se encuentran secuestradas. Ese es el término que en ese momento utilizan al interior de Nicaragua. No son personas presas, sino personas secuestradas por parte del régimen. Alex Hernández, usted como preso político tiene un conocimiento más cercano sobre la situación de derechos humanos que se vive al interior de las cárceles. ¿Estos presos tienen derecho a un debido proceso? ¿En Nicaragua hay independencia por parte de los jueces? ¿Es posible acudir a ellos para lograr la libertad ante esas injusticias que ustedes están denunciando? En lo absoluto, desde el inicio de la detención de uno, pasa que somos detenidos por personas que no están autorizadas por el Estado para hacerlo. Somos llevados a una estación sin que se notifique siquiera ningún abogado, no se nos informa de que hemos sido acusados. Pasamos más de las 48 horas que la ley determina para que nosotros estemos ahí para saber de qué proceso estamos enfrentando. En mi caso personal pasé 31 días en el Chipota, si le decimos al centro de detención preventiva en el que nos encontramos, hasta que fui presentado a las autoridades judiciales y luego a los medios de comunicación como terrorista, como miembro de una banda delincuencial, como una persona que atentaba contra la tranquilidad del Estado, y luego somos llevados a la prisión que se llama La Modelo, en donde nosotros somos destinados a estar para llevar el proceso, y un proceso totalmente viciado, con testigos que ni siquiera saben que van a ejercer su cargo como testigos y que son incluso demandados por la fuerza para presentarse y acusarnos a nosotros. Cualquier cantidad de testimonios inverosímiles no son aplicados a nosotros, no se nos lleva a un debido proceso como tal debería hacerse, y es por eso en que nosotros nos encontramos en la condición de secuestrados, porque en nuestro caso personal deberíamos estar libres desde hace ya mucho tiempo. La ley nos dice que tenemos que estar detenidos únicamente 24 horas, hasta que se nos diga cuál es nuestra condición en la que nos encontramos. El habeas corpus no está funcionando tampoco, o por lo menos no lo reconocen así los jueces nicaragüenses, que dicho sea de paso, también están en el ojo del huracán en este momento por diferentes denuncias que han hecho magistrados que salieron de Nicaragua y que están en el exilio y que desde el exterior denuncian cómo el Poder Judicial es un apéndice del régimen de Nicolás Maduro. Volvemos con Alejandra Centeno, vocera de la Coordinadora Universitaria de Nicaragua, integrante de la organización Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Alejandra, el 21 de abril del año 2018, hace cerca de un año, fue asesinado el periodista Ángel Gaona. Dentro de los diálogos que ustedes han adelantado con el régimen de Daniel Ortega, uno de los principales puntos era que esta dictadura garantizara el derecho a la justicia, el derecho a la reparación de las víctimas de esta masacre que fue ejecutada hace un año, el 18 de abril del año 2018. ¿El caso de este periodista continúa en la impunidad? ¿Se conoce alguna verdad? ¿Hay algún responsable en este momento juzgado por la justicia? Sí, hasta el momento, ni el caso de Ángel Gaona, ni ningún otro asesinato perpetrado por la dictadura ha tenido un proceso de investigación en este país, ni ha gozado de justicia. Es por eso que dentro de la agenda de negociación el tema de justicia es un tema fundamental, y nosotros partimos de principios como el reconocimiento de las víctimas y el daño causado a las mismas. Estamos contemplando que debe haber una reparación para ellos, la necesidad de estos procesos y el descubrimiento y esclarecimiento de la verdad de cómo ocurrieron los hechos. Alejandra, y en el caso de los dos periodistas, de Miguel Mora y de Lucía Pineda, quienes hoy completan 108 días presos,
son reporteros, son periodistas. ¿Ellos en qué condiciones se encuentran en este momento? Ellos, al igual que Alex y los demás presos políticos de este país, están detenidos y secuestrados por el régimen. Desde la Alianza y desde los espacios organizativos nacionales se ha instado y se ha luchado porque al menos tengan condiciones y trato humanitario donde se respeten sus derechos humanos, pero sabemos que las condiciones de Miguel Mora son muy malas, su familia lo ha denunciado múltiples veces y ellos también son víctimas directas de la represión. Alex Hernández, ¿qué información tiene usted de estos dos periodistas que son quizás el foco de principal preocupación por organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa, que como lo planteamos al comienzo de este programa, en su reunión de medio año en la ciudad de Cartagena, emitió una condena internacional por lo que sucede con estos dos periodistas, con Miguel Mora y Lucía Pineda, que completan 108 días privados de la libertad? Bueno, hay que hacer énfasis en que además de ellos dos, que son casos icónicos, se encuentran detenidos y que llevan aún más tiempo que ellos otras personas que también son comunicadores, como es el caso de Marlon Fonseca y Hansel Vázquez, que llevan más de 7 meses en condiciones de presidio injusto, acusados de cosas que ni siquiera han hecho. En el caso del señor Miguel Mora, él se encuentra en el infiernillo de la Modelo, en la zona de máxima seguridad, bajo condiciones de hacinamiento. Y en el caso de Lucía, pues en la zona de La Esperanza, que es el sistema penitenciario integral de mujeres, bajo mismas condiciones, tengo entendido que se encuentra muy mal de salud. Al mismo respecto, en el caso de las preguntas que hacía antes, que si hay alguna persona condenada por los casos de los asesinatos de los periodistas, tales como el de Ángel Gaona, pues sí, en el sistema se encuentran 2 muchachos que se llaman Brandon y Glenn, que son acusados injustamente de haber cometido este delito. Igual, el régimen lo que está haciendo es culpar a personas que nada tienen que ver para tratar de lavarse las manos por los crímenes que... O dar la sensación de justicia, Alex. El tiempo se me ha agotado. Quiero agradecerle a Alex Hernández por habernos acompañado. Él fue un preso político del régimen de Daniel Ortega. Fue detenido el 23 de septiembre de 2018 y recuperó su libertad hace escasos 36 días. También nos acompañó Alejandra Centeno. Muchas gracias por habernos acompañado, vocera de la Coordinadora Universitaria de Nicaragua, integrante de la organización que ha liderado los diálogos con Daniel Ortega, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.